Le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de los Hechos. Vamos a continuar. Hoy corresponde el capítulo 13. Si ya está ahí, me dice amén. Muy bien. Hechos 13. Y vamos a avanzar hoy del versículo 1 al verso 12. Ponga sus ojos ahí y vamos a leerlo juntos. Hechos 13 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en él, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente sobre él oscuridad y tinieblas. Cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Y hasta ahí vamos a quedarnos. Vamos a orar. Acompáñeme por favor a hacer una oración. Amado Dios, te damos muchas gracias por este día. Gracias porque tú das la vida y la quitas a quien tú decides. Tú eres Dios, nosotros somos tu creación. Y hoy has determinado prestarnos la vida y te queremos dar muchas gracias. Hoy es tu día y nos has concedido adorarte. Gracias por ello, Señor. Ahora queremos pedirte que nos permitas escuchar tu voz, tu palabra. Que por favor, Señor, ministres a cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad. Tú la conoces, Dios. Eres omnisciente y todopoderoso. Te rogamos, pues, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que nos des una palabra para poder llevarla en el corazón y poder vivirla. Te lo pedimos, por favor, en el hermoso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, estamos ya en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, y le voy a pedir que de manera muy rápida vayamos al capítulo 1, ahí mismo en el libro de los Hechos, al capítulo 1, pero vamos al verso 8, por favor. Hechos 1, versículo 8. ¿Ya está ahí? Amén. Es el Señor Jesús hablando, son palabras de Cristo, y dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, 1, después en toda Judea y en Samaria, 2, y hasta lo último de la tierra.
Y aunque esta porción de la Biblia tiene ahí un encabezado y usualmente tiene un énfasis muy particular para la parte de las misiones, tomando esta porción del libro de los Hechos y cómo es que con las palabras mismas del Señor Jesús sigue el orden en la iglesia, vimos el Pentecostés y es cuando surge la llegada del Espíritu Santo ahí mismo en Jerusalén y se da el primer movimiento. Pero después de eso, es con la muerte de Esteban, se riega la iglesia y fuimos llevados a través de la vida de Felipe hacia el norte, noroeste, en la segunda parte que es Judea y Samaria, ¿se acuerda? Cuando llegan con los samaritanos, se cumple esta segunda porción de cómo ministró el Señor Jesús. Y hoy iniciamos el capítulo 13 y se da inicio a esta última etapa que es y hasta lo último de la tierra. Por eso puse ese título, porque si bien hay un énfasis especial en la parte de las misiones, por sobre esto encuentro que es más bien la tercera parte del ministerio que habló Jesús y es esta parte de hasta lo último de la tierra. El capítulo 13 marca un momento crucial en el libro de los Hechos. Como les comentaba, los primeros 12 capítulos anteriores que ya recorrimos, ya estudiamos, hacen un énfasis especial en la vida de Pedro. Él es como que de alguna manera se desarrollan muchas cosas, pero él es la figura central. Y a partir de ahorita en el capítulo 13 entra la figura de Pablo. Y van a estar sucediendo alrededor muchas situaciones, pero así como fue Pedro, ahora vamos a tener a Pablo como figura principal. Hasta ahorita habíamos visto en los 12 capítulos anteriores un énfasis especial en la iglesia judía, específicamente en Jerusalén, Judea y Samaria. Y a partir de ahorita, del capítulo 13 hasta el capítulo 28 que termina el libro de los Hechos, se va a describir la expansión de la iglesia, pero gentil. Ya no de judíos, sino de gentiles en todo el mundo romano, para después llegar hasta nosotros. Y fue aquí, en la iglesia de Antioquía, que ya les había yo comentado en semanas anteriores, ¿no? Que era como el epicentro, iba a ser la matrix, ahí la dirección general de la iglesia gentil, aquí en Antioquía. Y es de aquí, de Antioquía, donde lanzan a los primeros misioneros. Y entonces vamos a ver en Antioquía una iglesia muy dinámica que va a desarrollar una doctrina sana y que estaba en crecimiento. Pero algo bien importante y que no debemos perder de vista en ningún momento es que fue una iglesia dirigida, controlada, gobernada por el Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad está siempre al control de esta iglesia. Y en consecuencia a esto, pues obviamente Antioquía tenía líderes espirituales. ¿Ok? ¿Hay aquí líderes espirituales? Levante su mano. 1, 2, 3. Otros a la mitad, que es como, pues estoy en proceso, pero ya a lo mejor en un año la levanto. Líderes espirituales con un ministerio terrenal. No, estamos hablando de temas espirituales. Y si eran líderes espirituales, hablamos de un ministerio espiritual. Y entonces comienzan a darle inicio a estas misiones, también espirituales. ¿Y qué cree que enfrentaron oposición? ¿De qué tipo? Espiritual. Bien. Y bueno, todos enfrentamos oposición, ¿no? Y se enfrentaron a oposición espiritual y hubo victoria. La victoria fue espiritual también. Amén. Dicho esto, vamos a dar inicio ahora sí con el libro de los Hechos 13:1. Y ahí está lo que les decía, el encabezado en su Biblia, si tiene Reina Valera, seguramente dice, Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. ¿Ok? 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y pone ahí 2 puntos
y nos habla de Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Miren, yo creo que las iglesias fuertes se componen de líderes fuertes, de líderes piadosos. Y esta iglesia de Antioquía era así, era de este tipo. Y Lucas comienza narrándonos a dos tipos de servidores. Yo no sé si lo notó. Y habla de profetas y de maestros. Pero este tipo de profetas no eran los profetas como del Antiguo Testamento. Son simplemente personas que anuncian el Evangelio y que, gobernados por el Espíritu Santo, tenemos la capacidad de a través de la palabra, poder ministrar a las personas y de alguna manera profetizar. ¿Sí? Ahí le va un ejemplo. Se acerca una chica y nos dice, oye, quiero platicar con ustedes. Y entonces ya platicamos. ¿Qué pasó, chica? No, pues es que estoy empezando un noviazgo. Ok. ¿Quién es tu novio? Es de la universidad. Ok. Y entonces mi esposa y yo tomamos la palabra y le decimos, oye, mira, aquí habla de que la luz y la oscuridad no tienen comunión. Aquí habla de que no andéis en yugo desigual. Yo creo, no te deseo el mal, no quiero el mal para ti, pero es muy probable que esto no termine bien. Porque tú eres creyente, tú eres cristiana y suponemos que tú tienes la escritura como fundamento de tu vida. Pero si tú vas en contra de esto, no soy profeta ni hijo de profeta. Y entonces de esa manera es que cita esta porción de las escrituras, la parte de profetas y de maestros, ¿no? ¿Otro ejemplo? Oiga, quiero platicar contigo. ¿Qué pasó? No, pues es que fíjate que ando haciendo unos business y tal. Y entonces tú le dices, oye, mira, o sea, yo no deseo que vayas a prisión, yo no deseo el mal para ti, pero la escritura dice esta parte. Y entonces, si tú vas en contra de esta parte de Dios, pues no puedes esperar bendición. O sea, no puedo orar por ti. Y no me creerá que a veces así las personas, ora por nosotros. Y dices, ay, ¿cómo crees? O sea, yo puedo orar por ti, por tu negocio, para que Dios te bendiga, pero vendes marihuana. O sea, ¿cómo esperas que, mi oración no va a pasar más allá del techo? Es antibíblico, estás haciendo algo incorrecto, ¿sí? Y en esa forma es que uno de alguna manera profetiza, que dices, oye, esto no va bien. O al revés, le dices, mira, esto tiene un muy buen fundamento, esto va a ir muy bien. Estás iniciando tu negocio súper bien, con dinero correcto, te fuiste a dar de alta hacienda, estás haciendo tus declaraciones, ven por favor, queremos orar por ti, porque seguramente eso Dios lo va a bendecir. Amén. Y entonces de estas son de las figuras que está hablando en Antioquía, de profetas y de maestros. En relación a quién era quién, mire, hay algunos estudiosos de la escritura que hablan que de los 5 nombres que nos expone la Biblia, los primeros 3 eran los que eran profetas y los otros 2 eran maestros. Algunos interpretan que los 5 tenían ambos dones. La verdad es que por la construcción gramatical que encontramos en la escritura no podemos saberlo. ¿Me regalas un poco más de monitor, por favor? No podemos saberlo, quién era quién. Pero, ¿qué sí sabemos? Que sí la Biblia es muy clara en especificarnos, y es el nombre de ellos, de esas 5 personas que componían el liderazgo de la iglesia de Antioquía. Y es bien importante. Me cautivó. Inicia la lista con quién. Bernabé. Y Bernabé, yo creo, a menos que usted no esté de acuerdo conmigo, que ya es una persona conocida para nosotros. A Bernabé ya lo estudiamos, ya lo conocemos.
aparece por primera vez en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, en el versículo 3. Para que usted recuerde, no vaya para allá. Es un poco antes de Ananías y Zafira. ¿Se acuerda? Ahí conocimos a Bernabé por primera vez. Y supimos que su nombre era José. José era su nombre de pila, su nombre original. Lo otro que nos reveló la Escritura era que era levita y que era originario de Chipre. No se olvide de esta parte. Y lo importante de esa porción creo que fue que José vende su heredad, lo que tenía, una casa, un terreno, no se sabe, solo vende lo que tiene y es el primero en que ese recurso que le entregan va y lo pone a los pies de los apóstoles para que hagan uso de ese recurso para el bien de la iglesia, de las viudas, de los ancianos, y él pone el ejemplo y es el primero en hacerlo, movido y lleno del Espíritu Santo. Y entonces a partir de ahí la iglesia le cambia el nombre y le dicen como el Señor Jesús: no serás más José, sino serás llamado Bernabé, hijo de consolación. ¿Le gustaría llamarse Bernabé? La verdad que no suena tan bien, pero hijo de consolación. Era un hombre generoso. Diga, generoso. Y Bernabé era un hombre generoso no solo en el aspecto material, que eso ya lo tenemos clarísimo, sino también en la parte espiritual. Era un hombre piadoso. La segunda vez que volvemos a saber de él era en Hechos 9:27, y es cuando Pablo está regresando de Damasco. ¿Se acuerda? Y entonces los discípulos tienen miedo. Dicen, no, ese Pablo, ese Saulo, no lo queremos cerca, porque a mí no me chamaquea. Él quiere venir a las reuniones aquí en la iglesia y nos va a estar tomando fotos y luego las va a subir a su Facebook y va a decir, mira, estos son los cristianos, vamos a por ellos. No es cierto. La verdad es que sí tenía miedo la iglesia de acercarse a Saulo, de aceptarlo. Y aunque les explicaban, oye, no, mira, algo pasó en Damasco y Saulo es otro, ya es de nosotros, ellos decían, no, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Déjame ver dónde vive, con quién vive. Sigue congregándose, sigue llevándose bien con los ministros de... Y entonces es ahí donde aparece Bernabé. Y Bernabé es, como les decía, de manera generosa, quien tiene contacto con él, le cree y es el que funge como puente para traerlo a los discípulos y dice, oiga, no, a ver, espérense, escúchenlo. Yo ya me fui a tomar un café ayer con él y sí ocurrió algo y Dios está con él y tiene el Espíritu Santo, déjenlo. Y entonces esa es la función de Bernabé en esta segunda aparición. Y después volvemos a saber de Bernabé en Hechos 11:22, que lo acabamos de estudiar hace 2 semanas, me parece. Y es que con la muerte de Esteban salen huyendo todos y se van de Jerusalén. Y dice que varones de Chipre y de Cirene le hablaban a los griegos y la mano del Señor estaba con ellos y un gran número se convirtieron. Y entonces se funda la iglesia y es esta iglesia de Antioquía. Y es Bernabé quien se da cuenta que hay mucho trabajo y manda a llamar a Pablo, a Saulo. Versículo 11:23 dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole, le trajo a Antioquía. Y esto es bien importante. Y aquí se está formando ya, se está gestando ese grupo de liderazgo. Y ¿sabe qué? La Biblia nos da una lista y creo que en esta parte en particular sí tiene un motivo, sí tiene un propósito del orden en el que está escrito. Y es Bernabé quien encabeza esta lista, lo cual nos permite asumir que es Bernabé quien está como líder principal de la iglesia de Antioquía. Después de esto, de este nombre nos dan a Simón, dice, el que se llama Níger. Y su Biblia debe de decirlo, pero el significado de Níger es negro, lo cual nos hace suponer que era un hombre de tez oscura, de piel morena.
Pero en realidad lo que es este Níger es un mote, es un apodo que le pone la iglesia. Pero ¿sabe qué? Yo no encuentro malicia en estas cuestiones. Y me hacía recordar la semana pasada, ¿se acuerda de Rode? ¿Sí? Cuando llama, soy Pedro. Entonces Rode escucha y dice que es tanta su emoción que va y les dice, ¿y qué le dicen? Estás loca. Y a este le decían el negro. Y la verdad es que a veces tendemos a idealizar la iglesia como un lugar así como muy, no. Y aquí encontramos que no, o sea, oye, estás loca. Oye, Simón, el negro, échale un grito. Pero así el toque chilango, el negro, ¿no? No eran tan formales, era una convivencia, existía confianza. Yo así lo creo. Después dice Lucio de Cirene, es el tercer nombre en la lista. Aquí no nos detenemos mucho, es bastante claro. Nos habla de un hombre que de pila se llama Lucio y nos dice de dónde era. Y es el norte de África, por lo tanto también era una persona de tez oscura. Se me hace muy interesante cómo Antioquía tenía cosmopolita, por decirlo de alguna manera. El cuarto nombre que nos dan es Manaén. ¿Y qué nos dicen de Manaén? El que se había criado junto con Herodes, el tetrarca. Este hombre, nos dice la escritura, que creció, que fue criado junto con Herodes. ¿Y de qué Herodes nos habla? De Herodes Antipas. Por lo que podemos concluir o asegurar que era un hombre de influencia. Al haber crecido junto con Herodes, debió de ocupar una posición importante. Podría decir yo que era de alcurnia real, de la familia real, pero ahora es cristiano. Eso es maravilloso. Nos deja ver la diversidad del cuerpo, ¿no? Bernabé, el negro, o un africano, un diplomático, y esa es la iglesia. Y termina la lista con un quinto nombre, Saulo. Saulo, o sea, Pablo. Pero si se dan cuenta, Lucas lo cita por su nombre hebreo. Y sabemos que Saulo llegó ahí porque Bernabé fue por él, como ya lo vimos. Y esto es bien importante porque fue su maestro. Tendemos a entender como Pablo, como, oh no, pues Pablo, ¿no? Pero Bernabé en realidad fue quien lo sombreaba, quien lo cuidaba, quien le dijo, mira, y lo trajo a los apóstoles, y de alguna manera Pablo lo respetaba, y Bernabé era quien lo coacheaba, lo lideraba de alguna manera, y me pareció sumamente interesante. Versículo 2 del libro de los Hechos, vamos a avanzar. ¿Qué ocurrió con este grupo, con estas personas? Fíjese bien, versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo les he llamado. Versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Primero y así muy rápido dice, ministrando estos al Señor. O sea, estaba la iglesia en un servicio normal, tradicional, no es nada fuera de lo normal, sino que están ahí en su servicio. Pero me llamó mucho la atención esto del ayuno. No sé si lo notó, pero es mencionado 2 veces. La primera vez dice, ministrando al Señor y ayunando. La traducción Nueva Versión Internacional dice, mientras ellos estaban adorando, o sea, adorando y ayunando, es la primera presentación, pero más adelante dice, entonces habiendo ayunado y orado. Entonces aprendemos en esta porción de la Biblia que abstenerse de algunos alimentos o de algunos placeres, por decirlo de alguna manera, es otra forma que tenemos para pedirle a Dios que nos haga conocer su voluntad. Pero
si se da cuenta, viene acompañado de adoración y viene acompañado de oración. O sea, como que es un poco extraño decir, pues hoy estoy ayunando. ¿Y por qué estás orando? No oré, solo estoy ayunando. O que estés ayunando y estés en el servicio y no adores. Siempre viene acompañado de esta parte. Y dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. Muy bien. Una cosa está súper clara y es los nombres de las dos personas que eligió Dios para esta misión, que son Bernabé y Saulo. Los eligió Dios. ¿Sí está claro esa parte? El Espíritu Santo es quien los eligió. No fue la iglesia. No fue la iglesia. Y me parece muy interesante porque si hubiera sido la iglesia quien los eligiera, muy probablemente no hubieran sido ellos, porque ellos eran los más capacitados. Y el pensamiento inmediato es como, no, pues imagínate si los mandamos a ellos, ¿quién va a dar la clase de jóvenes? ¿Quién va a dar el discipulado? No, pues Pablo da el discipulado y luego también Bernabé está dándole a matrimonios. Y entonces dicen, no, pero es Dios quien dice a ellos dos son a los que voy a enviar. Y me parece muy claro el llamado de parte de Dios en estos dos hombres, lo que está haciendo. Apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que yo les he llamado. Pero me surge una pregunta. ¿A dónde? O sea, sí dice apártenmelos y yo los voy a enviar. ¿Pero a dónde? Se me figuró al llamado que le hace Dios a Abraham. ¿Se acuerda? Vete de tu tierra y de tu parentela. Ok. Y de la casa de tu padre. Híjole, aquí tengo todo. ¿A dónde? A la tierra que yo te mostraré. Ajá, sí, pero ¿cuál? Porque esto de salirme como el borras, sí es bueno saberlo, ¿no? Me parece profundamente incierto, o sea, lo que le puede generar a ellos y desconocido. ¿Por qué? Porque Dios hace las cosas a su manera, no a la manera que nosotros queremos o que nosotros creemos, sino a la manera de Dios. Y fíjense lo que escribe John Stott. Dice, la respuesta que Dios espera a su llamado es la de un paso aventurado a la fe. Y la aplicación para nosotros es que el día de hoy sigue siendo igual. Para ti y para mí implica dejar tu comodidad, salir de esa zona de confort para ir a dónde, Sergio, a lo desconocido. ¿Cuántos dicen amén? Yo dije amén y aquí estoy de pie delante de ustedes. Porque esto de ir a lo incierto genera miedo. Esa es la verdad. Cuando tú sabes a dónde tienes que ir y te dicen, vas a ir con tal persona, va a pasar por ti, no tienes que llevar nada, hace frío, lleva chamarra, o sea, tú tienes todo clarito, dices, va, ¿a qué hora pasan por mí? Pero cuando tú tienes que ir a algo incierto, que no sabes ni siquiera a dónde es, genera miedo en las personas automáticamente. Pero sin dudar, tenemos que dar ese paso, porque si no, no es fe. No es fe. Hebreos 11:1 dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera. Hay un llamado, en este caso para ellos eran las misiones, no saben a dónde, pero tienen garantía, la certeza de lo que no se ve. Si Dios nos está mandando, Dios va a obrar, Dios va a proveernos, Dios va a darnos un techo, Dios va a darnos palabra, Dios va con nosotros. Y entonces eso es fe. Amén. Y aquí van esos hombres. Los apóstoles predican en Chipre. Versículo 4, ellos entonces enviados por la iglesia. ¿Sí dice eso? Enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucía y de allí
navegaron a Chipre. ¿Te diste cuenta? Enviados por el Espíritu Santo. Y esto es lo único que tú y yo tenemos que estar seguros siempre, que es Dios, que es el Espíritu Santo en nosotros quien nos está enviando a hacer las cosas, que no fue una decisión propia, que no me está enviando la iglesia, sino que es el Espíritu Santo. Y entonces ahí es cuando hay poder y cuando hay autoridad de parte de Dios para poder operar. Por eso es que Pablo se presenta en el libro de Gálatas 1:1, se presenta, dice, enviado no de los hombres ni por hombre, sino por Jesucristo. Yo no vengo por mi propia fuerza, a mí no me manda una iglesia, vengo de parte de Dios. Y entonces había autoridad y había poder. Versículo 5, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, Juan Marcos. Muy bien. Dice que entonces estaban en Antioquía y descendieron. Primero, el primer punto que nos dice, bueno, es que si lo tendríamos que ver al revés, es en Seleucia, que también era conocido como Antioquía. Es importante separarlos, son dos Antioquías, pero aquí le llamaban Seleucia. Para después bajan a Chipre. Y Chipre es una isla. Es una isla. Ya estando dentro de esa isla, llegan a Salamina y ahí se quedan, ahí paran por un tiempo. Y dice la Biblia, y entonces anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. ¿Por qué ahí? ¿Por qué pararon en Chipre? ¿Se acuerdan quién era de Chipre? ¿Quién? Bernabé. Bernabé era de Chipre. Y hay una conclusión bien importante aquí, porque ahí es donde paran su misión. Ahí comienzan a hacer su evangelismo. Y es que Dios quería enviar salvación a esa isla. Y esta salvación incluía a la familia de Bernabé. Qué hermoso, ¿no? ¿Y sabes qué sigue siendo igual para ti y para mí hoy? Dios sigue deseando que a través de tu vida, tu familia conozca. Ese es el mismo propósito. Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre. Mira, acuérdate de algo. En Marcos 5:19, el gadareno tiene un encuentro con Jesús. Y este hombre, después de lo que ocurre en su vida, en su corazón, que ya lo ven sentado, peinado, que no lo reconocían, él tenía un deseo. ¿Cuál era? Seguirlo. Yo quiero ir contigo, Jesús. Yo quiero estar a tu lado, yo quiero ser ministrado, quiero vivir como aquellos 12 contigo todo el tiempo, aprendiendo de ti. ¿Y qué le contesta el Señor? No, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa. Ay, qué mala onda el Señor. Vete a tu casa y dice, a los tuyos. Y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Y qué hizo este hombre? No, ¿por qué? Qué mala onda, Señor. Y oró y ayunó y entonces obedeció. Y se fue a su casa y sabemos bien que Decápolis, 10 provincias, estuvo él contando cuán grandes cosas. Ustedes no saben, yo me golpeaba con piedras, me ponían grilletes y los rompía. Había una cantidad de demonios y ciudad tras ciudad en su casa y sigue siendo igual para nosotros. No, hermano Sergio, es que yo siento un llamado de parte de Dios para irme a Oaxaca. A ver, que sí, que tal vez sí, pero de momento ve a tu casa y testifícales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y más adelante tal vez que estés preparado, que a lo mejor ni a Oaxaca, amigo, te vas a ir a Argentina o a otro lado donde el Señor tenga. Pero ahora no, ahora solo ve a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y entonces por eso son enviados de parte de Dios a Chipre. Y están en esta parte en el este de la isla.
que se llama Pafos, y comienzan a hacer un recorrido hacia el suroeste, o sea, empiezan a descender. Son más o menos 120 kilómetros lo que van recorriendo. Esa misión como tal fueron 2 años. Entonces van parando, van hablando la palabra en todos lados. Y esto nos lleva a nuestro siguiente punto, que es la parte de la oposición espiritual. Porque ojalá y fuera así de, no, pues llegué y les compartí, y como la casa de Cornelio, ¿no? Todos se convirtieron, aceptaron la palabra, pero la realidad es que no es así. Hay oposición. ¿Sí sabía? Sí. Versículo 6. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con él el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Muy bien. Entonces están estos hombres ya en Chipre, en este poblado que se llama Pafos, y comienzan a hacer su recorrido. Y en algún momento de ese recorrido, no sabemos dónde, tienen este encuentro con un personaje que se dedicaba a la magia. ¿Se acuerdan de Pedro? En Samaria, algo así, como Simón el mago, pero este era otro mago. Igual y hasta se conocían, y compartían trucos. Pero me llama la atención que este mago está con alguien que se llama Sergio Paulo. Y no es algo menor, porque la posición que ocupaba Sergio Paulo, dice aquí que era procónsul. ¿Qué es esto de procónsul? Gobernador. Era el gobernador de Chipre, de toda la isla. Ese era Sergio Paulo. Y además de darnos su nombre, nos dice una cosa, que era varón prudente. Otras versiones dice inteligente. Vamos a ver por qué, porque pues esto de tener un amigo mago no está tan inteligente, pero vamos a seguir avanzando y la Biblia nos dirá por qué. Porque nos dice que lo más importante de Sergio Paulo es que deseaba oír la palabra. Bueno, tal vez por eso la Biblia le llame prudente o inteligente. Porque aunque tenía su inclinación hacia el ocultismo, existía en su corazón el deseo de escuchar la palabra de Dios, de conocer esta parte. Versículo 8. Pero le resistía Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, el Barjesús, procurando apartar de la fe al procónsul. Ok, ahí está la oposición. Elimás, o Barjesús, como le quiera llamar, se ve amenazado. O sea, ve amenazado su profesión, por decirlo de alguna manera. Primero su prestigio como mago, pero además, pues era el medio donde él se ganaba la vida. Y yo creo, les iba muy bien. Digo, imagínense de ser amigo del gobernador y amigo cercano, porque son tendencias que toman los gobernadores, a hacerse de magos, de brujos, de chamanes. Es algo que siempre ha existido. Pero bueno, este hombre Barjesús, que se dedicaba a la magia, yo creo, solo creo, no lo dice la Escritura, que se hizo de una buena fortuna. Tal vez terrenos, tal vez casas que le daba Sergio Paulo. Y al ver esta situación, él ve amenazada esta parte. Dice, no, espérame. O sea, se me acaba el chorrito y no sé hacer nada, más que algunos trucos de magia. Dice, echar cartas, ¿no? Tal vez algunos vudús, algunas cuestiones de ese tipo, pero no sé plomería, no sé carpintería, no sé nada. Y si me quitan a Sergio Paulo, y entonces ve amenazada esta parte y presenta batalla y se opone hacia la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué sucede? Pablo se da cuenta.
Es probable que es Bernabé quien está hablando con Sergio Paulo. Elimás escucha lo que está sucediendo, pero también está ahí atrás Pablo, observando. Y él se da cuenta que esto es un ataque serio del maligno. ¿Y qué hizo Pablo? No, pues se echó atrás. No, pues se acercó y le dijo: Bernabé, vámonos. Esto se va a poner feo, vámonos. No, no es lo que hace. No es lo que hace Pablo. Y yo quise sacar una aplicación de esta parte. Y yo no sé si esté de acuerdo conmigo, pero yo me preguntaba, ¿por qué nos da miedo enfrentar estas situaciones? Oye, no, para allá no vayas, porque dicen que ella se dedica a la brujería. Ah, no, entonces no vamos. ¿Por qué? ¿Acaso no es mayor el que está en nosotros que aquel que en el mundo está? ¿Y por qué entonces nos da temor? ¿Por qué usualmente un cristiano no quiere enfrentar esas situaciones con ese tipo de personas? Vamos a continuar a ver si podemos descubrirlo. Porque Pablo, igual que Pedro, cuando se encuentra con Simón el mago, le hace frente a la situación. No se hace a un lado, no se echa atrás, no escapa, sino que le hace frente a la situación. Versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en él, dijo: oh, lleno de todo engaño y de maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Wow. Y ahí va. Considero yo que es la llenura del Espíritu Santo lo que nos hace falta. Conocimiento de las Escrituras. Oye, pues hay una situación y tú vas a las Escrituras, está Simón el mago, está esta otra parte y tú dices: no, sí podemos ir, vamos a ver a la persona. Conocimiento de las Escrituras. 1, 2, saber que estás haciendo la voluntad de Dios. Porque muchas veces son otras cosas las que pueden estarte moviendo Mire, hay iglesias que hasta tienen ministerios de liberación. A lo mejor están siendo movidos por otras cosas, por morbo, por algunas otras cosas. No, sí, vamos, y no, y luego vomitan y no. Pero si tú tienes conocimiento de las Escrituras, es la voluntad de Dios que tú vayas a compartirle a esta persona, a llevar el evangelio. Gobernados, dirigidos por el Espíritu Santo, por Dios. Que estés viviendo en santidad. Es otro elemento importante, porque muchos de los cristianos dicen: no, yo no voy, porque tú sabes que hay cosas mal. Y me tocó a mí presenciar cuando estos espíritus exhiben a las personas. Y están ahí: no, y que la sangre de Cristo está. Y entonces los demonios empiezan a hablar y dicen: a ver, y empiezan a hablar de cosas que andas haciendo mal. Y entonces por eso tampoco nos animamos. No, dile al pastor que vaya a él. No es eso lo que encontramos aquí. Lo que nos hace echarnos atrás, lo que nos limita muchas veces para poder llevar la luz y la verdad a ese tipo de personas, es eso, la llenura del Espíritu Santo, que es un tema muy amplio. Pero mire lo que sucede. Saulo, quien Lucas identifica como Pablo, porque a partir de aquí no le va a volver a llamar Saulo. Lucas a partir de este momento ya no le vuelve a llamar Saulo, le llama Pablo. El resto del libro. Dice: lleno del Espíritu Santo, se da cuenta que lo que está en juego es el alma de Sergio Paulo. Ahí, mientras está predicándole tal vez Bernabé, o a lo mejor están los dos, pero él, lleno del Espíritu Santo, le revela:
Lo que está en juego es el alma de este hombre. ¿Y qué hace Pablo? Fija los ojos en él. Fija los ojos en él y una vez que fija los ojos en él, comienza a hablarle. Y le dice, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Oye, espérame, Sergio, pero ¿cómo? O sea, si Pablo, lleno del Espíritu Santo y de pronto hablando de esta manera, ¿sí? Una vez más, conceptos equivocados, conceptos cerrados que tenemos nosotros y hacemos una religión. Ay, ¿cómo le dijeron loca a Rode? ¿No? ¿Y por qué le decían negro? Oye, no, pues no, son conceptos equivocados, al contrario, por lo mismo que está lleno del Espíritu Santo, le llama a las cosas por su nombre. Le dice, hijo del diablo. ¿Está fuerte? Sí, sí, o sea, yo no sé realmente cómo tomaría yo que llegaran y me dijeran, hijo del diablo, oye, espérate, ¿qué hubo? O sea, sí es algo fuerte, pero esta es la palabra, esta es la escritura. Y le dice, ¿no cesarás? Con signos de interrogación le cuestiona, dice, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Parafraseando un poco lo que le está diciendo es, ya me di cuenta. Le dice, ya me di cuenta que estás siendo controlado por un espíritu mayor a ti y que no te vas a detener, le dice Pablo. Ya te sorprendí. Estás siendo gobernado y lo vas a llevar adelante. Y lleno del Espíritu Santo, una vez más, dicta la sentencia. Versículo 11. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego, le dice. Subráyelo, serás ciego y no verás el sol, y subráyelo también, por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Híjole, con toda seguridad yo creo que Pablo se acordó de lo que ocurrió camino a Damasco, ¿no cree? Es casi seguro. Porque igual que él, este mago queda ciego. Pero fíjese qué especial, le dice, no verás el sol por algún tiempo. Esto es una señal divina de misericordia. Igual que para él, nosotros recibimos ese espacio de misericordia para que pudiéramos arrepentirnos. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Denle un aplauso a Dios ahí en su lugar. Es precioso Dios, porque aún se presenta juicio en nuestra vida, suceden cosas, pero hay un espacio para que tú y yo podamos arrepentirnos. Yo creo que Pablo, aunque estaba emitiendo ese juicio, y dice que en ese momento queda velado, dice, por algún tiempo, arrepiéntete para Jesús. Probablemente después hay un tiempo en donde se acerque Pablo, no nos lo revela la Escritura, pero ahí está. Y llega la victoria espiritual. Pero la victoria de estos dos hombres no fue solo la derrota del mago, no es eso, sino que están a punto de ganar el alma de Sergio Paulo. Y esta es la verdadera victoria. Cuando tú y yo podemos ser instrumentos para que alguien escuche el Evangelio. Es especial. No es de nosotros la gloria, ya lo aprendimos. Todo es de Dios, de Él y para Él. Él es el dueño de todo. Pero cuando somos esos instrumentos y vemos a personas arrojando las coronas delante del Rey, es especial. Versículo 12, y con esto vamos a terminar. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, ¿qué dice? Creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Al parecer, lo que impresionó a este hombre
Es la combinación de las palabras de Pablo y las señales de lo que está ocurriendo. Pues él está observando todo lo que sucede y se queda maravillado. Y Dios atraviesa su corazón y dice que creyó. Se maravilla y finalmente cree la doctrina del Señor. Algunos estudiosos cuestionan la conversión de Sergio Paulo porque no se comenta que se haya bautizado y consideran que estas marcas en la escritura son señales que siempre deja la palabra para afirmar que creyó y fue bautizado. ¿Se acuerdan del etíope eunuco en la carreta? Dice, ¿qué impide que? Y se detienen y se bajan y lo bautizan. O lo que acabamos de ver durante todo un capítulo y medio, Cornelio, ¿no? Estaba él en su casa, su familia y sus mejores amigos, y dice que ¿qué? Dice Pedro, ¿hay algo que impida? No, vayan y bautícenlos. Entonces, estos estudiosos de la palabra cuestionan si Sergio Paulo realmente se convierte, pero Lucas dice que creyó y podemos considerar suficiente para creer que su alma fue ganada para Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie para terminar.